Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y estoy contento en esta mañana por estar con ustedes. Hoy es, estamos con este sábado, sábado glorioso, sábado de fiesta, sábado de satisfacción, donde nadie debe de ayunar, sino que todos deben de estar contentos y jubilosos delante de la presencia de Dios. Y aquí es un sábado familiar dentro de una congregación. Y también es un sábado familiar fuera de la congregación. Y podemos invitar a una persona que consideremos que está sola, ¿verdad? Indicarle un alimento, ¿sí? O visitarlo, ¿sí? Eso es agradable a Dios. Bueno, vamos a comenzar hoy. Hoy estará con nosotros Anita compartiendo la reflexión de Neuróticos Anónimos y posteriormente nuestra compañera Marla estará en la coordinación del tema, coordinación y lectura del tema del día de hoy. Así es que es Primera de Pedro en el capítulo 4, versículo 6. A partir de ahí vamos a reflexionar sobre esta epístola. Pues bien, am, por lo pronto vamos a invitar a Anita para que nos lea la reflexión. Adelante, Anita. Gracias, padrino. Bueno, meditación de Neuróticos Anónimos, 13 de septiembre. ¿Por qué a mí? Un ejemplo clásico que a menudo he citado es el de dos hombres en una trinchera durante la guerra. Las mismas balas están volando sobre sus cabezas. Las mismas bombas están cayendo tanto para uno como para el otro. Pero un hombre es fuerte y llega a ser un héroe. El otro se desmorona y llega a ser víctima de la fatiga de la guerra. Las leyes de la enfermedad mental y emocional, página 19. Somos 5 hermanos, todos vivimos y sufrimos los estragos de la enfermedad mental y emocional de mi padre y madre. Sin embargo, yo fui la más susceptible a la enfermedad mental y emocional, ya que desde niña me sentía diferente. Fui retraída, tímida, de todo lloraba. Desde la infancia sufría las depresiones, aunque leves, pero ya estaban presentes en mi vida. Siempre al pendiente de los problemas de mis padres, no viví mi niñez. Ya de adulta seguí con las depresiones. Tuve que aceptar que necesitaba ayuda. Y gracias a Neuróticos Anónimos, mi vida poco a poco se transforma. Mis hermanos no sienten la necesidad de buscar ayuda. Pido a un poder superior que nunca los abandone y proteja siempre. Gracias. Gracias, Anita. Muchas gracias. Y bueno, la enfermedad mental emocional es la misma en todas las personas. No hay 4 o 5 enfermedades, indudablemente. Todos hemos nacido predispuestos a enfermarnos, todos los seres humanos, sin excepción. La enfermedad es pareja. Todos los seres humanos padecemos algún tipo de problema emocional y tenemos secretos que no queremos hablar con otras personas. Y nos hundimos en el miedo, en la culpa y la vergüenza, principalmente, en la exagerada preocupación y vivimos en la frustración de nuestra propia soledad, confiándonos de nuestras situaciones o no enfrentándonos a la realidad. Indudablemente, nosotros estamos, estamos enfermos. La enfermedad es una, no son 4, ni 5, ni 6, es una sola. Y para la recuperación se necesita desarrollar el amor en nosotros. Y para desarrollar el amor en nosotros
necesitamos de un poder supremo, de un Dios amoroso que se manifiesta en nuestras vidas. Cuando nosotros le buscamos con sinceridad, cuando nosotros estamos dispuestos a hacer el programa de recuperación, practicarlo en nuestras vidas, si estamos dispuestos, aunque nadie puede estar enteramente dispuesto, porque los instintos obstruyen nuestra relación con Dios. Por eso necesitamos dominarlos para que estos instintos no nos destruyan a nosotros. Me pongo a pensar en Daniel y los leones. A Daniel lo echaron injustamente al foso de los leones por la envidia de otros gobernantes. Sin embargo, aunque engañaron al rey, no pudieron engañar al rey del reino de Dios, a Dios mismo. Y Daniel fue puesto en el foso de los leones. Él era fiel a Dios. Dios cerró la boca de los leones. Los leones son como los instintos. Si nosotros estamos en Dios, Dios nos ayudará a controlar la fiereza del instinto natural, a ponerlo en su sitio para que trabaje para nosotros. Cuando aquellos feroces leones estaban saciados al ver a Daniel, porque estaban siendo detenidos por el ángel tapándole las bocas a los leones. Asimismo, cuando Daniel salió del foso, cuando el rey le gritó, Daniel, Daniel, ¿estás vivo? Sí, mi rey, aquí estoy. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que aquellos hombres que desearon la muerte de Daniel fueron echados a los leones. Y dijimos que los leones son como los instintos. Esos hombres estaban sin Dios, sin protección. Y los instintos, esos leones rugientes, esos instintos, los mataron a esos hombres que no tenían protección de Dios. ¿Cuánto necesitamos de Dios? Mucho más de lo que yo puedo rogar, mucho más. Pero mis instintos se oponen en ciertas cosas a la voluntad de Dios. Y en esto es donde tengo que poner mi visión en cómo vencer a ese instinto. No es al egoísmo, es al instinto. Tengo que gobernar el instinto. Dios dice que uno de sus frutos es el dominio propio. Entonces, si usamos su palabra, podremos dominar al instinto y tendremos dominio propio. Y entonces hablaremos, como dice el primer paso. Antes yo era impotente ante mis emociones, mas hoy tengo poder para dominar mi vida y mi vida ya no es ingobernable. Es la promesa de ese paso en su encabezado. ¿No te parece que es una bendición alcanzable con la ayuda del Creador? Bueno, hasta aquí lo dejamos y ahora vamos con la compañera Marla que nos va a abrir el libro sagrado allá en Primera de Pedro y nos va a dar la lectura del día de hoy. Adelante, Marla. Claro que sí, Víctor. Muchas gracias. Hoy me encantó todo lo que dijo sobre esta reflexión. Estuvo hermoso. Y bueno, vamos a continuar. Y voy a leer un poquito atrás, solo para que recordemos lo que se estuvo enseñando la semana pasada, que es el tema de los buenos administradores de la gracia. Dice, a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque esto también ha sido predicado, el evangelio a los muertos,
para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y ahora sí continuamos con el 7 y dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velar en oración y ante todo tener entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Víctor, adelante si gusta compartirnos algo referente a esto. Muy bien. Ok. ¿Me lees, por favor, los 2 versículos primeros que Claro. leíste? Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velar en oración. Y ante todo, tener entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. El fin se acerca. El fin de esta sociedad se acerca. Hoy más que nunca estamos cerca del fin. Estamos nosotros en los pies de aquella gran imagen. Y ahorita está en formación el gobierno preparado para este tiempo. Hoy más que nunca nos damos cuenta que el mundo ha crecido en armamento, que ha crecido en la unidad, pero las guerras no dejan de ser, siempre están. Y el mundo se está preparando para un gran final. El escenario está poniéndose de acuerdo a lo que Dios nos dijo. Cuando la palabra del Señor dice, pues, que en la venida del Señor Jesús, todo ojo le verá. Hoy ya no tenemos que pensar cómo sería eso. Si sería un reflejo de Jesús en todo el mundo. No, ya no vamos a pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque el mundo ha crecido tal como lo dijo la profecía de Daniel, que el saber y la ciencia avanzarían y que la palabra de Dios sería llena la tierra con la palabra de Dios. Y hoy en día la palabra de Dios está en todas partes y en todos los idiomas. Esta buena noticia no ha llegado a todo el mundo, aunque la palabra de Dios está en todas partes. Así que tenemos mucho trabajo por delante. Como hijos escogidos de Dios, necesitamos prepararnos con su palabra para ser dignos de ser rescatados de la gran tribulación que ha de venir. Sin embargo, aquí los pueblos que se están preparando, que hoy
podemos profetizar que será el mercado común europeo el que gobernará. Y será el último gobierno que tendrá la tierra, humanamente hablando. El último gobierno. De ahí va a surgir un falso profeta y un falso político. Y ese falso profeta hará milagros mentirosos y va a haber mucha efervescencia religiosa. Y veremos la apostasía en todo su esplendor. Y también habrá una persecución secreta acerca de aquellos que son judíos mesiánicos y que son la Israel espiritual y que siempre el enemigo les ha perseguido para destruir a ese pueblo. Pero bien, como leían hace un momento, si no hubiese dejado un remanente, hubiéramos sido como Sodoma o como Gomorra. Pero dejó un remanente, como se lo explicó también a Elías. Cuando Elías se fue a esconder a la cueva porque tenía miedo de ser muerto, creyendo que él era el único que adoraba a Dios. Y él, con su miedo, llegó a esa cueva, pero la voz divina le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y le explicó que la reina Jezabel quería quitarle la vida. Pero entonces la palabra divina le dijo, ¿acaso yo no tengo 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal? O sea, Dios sabe quiénes son los elegidos, y Él sabe el número de los elegidos. Elías no los conocía, pero Dios los conocía. Por eso es importante entender que como elegidos que somos de Dios, hay un pueblo que no conocemos. Hay muchas personas que nosotros no conocemos y que son elegidos de Dios para estos últimos tiempos. Una anciana me decía constantemente, yo lo he escuchado eso desde cuando era niña y ya tengo 80 y tantos años. Sí, pero cuando tú eras niño, no había bombas atómicas. Cuando tú eras niña, no había bombas bioquímicas. Cuando tú eras niña, el hombre no tenía la capacidad para destruir la tierra 1000 veces en un momento. Hoy el hombre tiene esa capacidad, aunque nunca lo va a hacer, porque Dios lo va a detener y lo está deteniendo hasta el día de hoy. Si, si Dios no interviene en los asuntos de este reino perverso, entonces no tendríamos ninguna esperanza. Pero tenemos la esperanza, una esperanza que no avergüenza, porque Dios no nos va a dejar con la palabra en la boca. Él va a cumplir su palabra, como lo ha dicho. Así que hoy más que nunca necesitamos desarrollar el amor, no solamente para aprender a tener dominio, sino para hacer un testimonio vivo de que Dios es real y que la sanidad espiritual es real y ser testigos de Dios en nuestras vidas.
de lo que Él es capaz de hacer cuando nos animamos a ir contra la lógica humana. La lógica humana dice: tu enfermedad es incurable, tú no te puedes curar. Como bien le dijo aquel hombre, el psiquiatra, le dijo el psiquiatra: tú tienes una condición crónica y ya no puedo hacer nada por ti. La ciencia hizo todo lo posible por ayudarte en tu alcoholismo, pero tú eres del tipo crónico, es incurable. El hombre dice que sintió que las puertas del infierno se cerraban y él se quedaba adentro. Pero surgió una palabra de su mente, una pregunta: ¿pero habrá excepción a la regla? A lo cual el psiquiatra le dijo: sí, hay una excepción. ¿Cuál es? Necesitas una experiencia religiosa. Ah, bueno, pues entonces yo ya la hice, ¿no? Porque yo pertenezco a una de las más grandes iglesias. No, 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 no. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que usted necesita una experiencia espiritual. Si usted no tiene esa experiencia espiritual, no va a poder hacerse. Necesita encontrar un ambiente donde haya honestidad, donde se hable con la verdad, donde haya personas que den testimonios de que Dios ha cambiado sus vidas. Y el hombre encontró a los grupos Oxford. Y ahí empezó su sanidad espiritual. Este fue el primero en la cadena de la iniciación de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué hablo de esto? Porque necesitamos desarrollar el amor entre nosotros mismos, perdonando nuestras ofensas, siendo tolerante con lo que dicen los demás, siendo tolerantes con los que están muy enfermos, aprender a ser pacientes, porque de ahí venimos. Y alguien tuvo que ser tolerante con nosotros y paciente con nosotros. Alguien nos acogió y nos empezó a tratar diferente. Dios dice: con cuerdas de amor te he atraído. Con cuerdas de amor te he atraído. No con golpes, no con empujones, no, sino con cuerdas de amor te he atraído. Tu espíritu hambriento ha tomado del agua del Espíritu de Dios. Es agua de vida. Su palabra, el pan de vida. Si su palabra es vida, nosotros tenemos vida porque tenemos su palabra morando en nosotros y tenemos su promesa. Y la promesa de Dios es fiel. Él no incumple las cosas. Todas las cosas llegan a su tiempo, ni antes ni después. Pero tenemos que poner toda nuestra ansiedad en Cristo Jesús, la roca. En Cristo Jesús. Y saber esperar en Él. Dejar nuestras preocupaciones y miedos en Cristo Jesús. Y saber esperar en Él. Y Él nos va a levantar cuando sea su tiempo. Él nos va a exaltar
como lo ha hecho con miles de personas, inclusive conmigo. Él ha aderezado mesas delante de mí en presencia de aquellos que me angustiaban. Y aquellos que me angustiaban han regresado para pedir disculpas o perdón, o se han alejado de mí. Y yo los exaltaré cuando sea su tiempo, dice el Señor. Y Él cumplió su palabra conmigo, me exaltó y me puso en sitios altos. Pero yo siempre quiero estar en un sitio bajo, espiritualmente bajo. ¿Por qué? Porque el poder que Dios da no es para los neófitos, para los principiantes, sino para aquellos que han probado la voluntad de Dios y se sujetan con humildad a su presencia. Se agradece la administración que nos da de los bienes y tendremos que dar cuenta de eso, de los bienes que Dios nos ha dado para administrarlos para su honra y para su gloria. No es para envanecerlo, aunque nos sintamos a veces orgullosos, porque estamos llenos de satisfacción por estar en un nuevo tiempo, en una nueva etapa, en una nueva vida. Qué maravilloso. Permanezcamos en amarnos los unos a los otros, porque en esto se conocen los que son los hijos de Dios, que se amen unos a otros. Y amar, si yo amo a mi prójimo, no quiero que sufra, que tenga daños, quiero que esté bien, quiero que esté sano, quiero que disfrute, que tenga paz, gozo, serenidad, felicidad, porque es mi prójimo y le amo. Y si puedo colaborar por eso, colaboraré con mucho gusto. Por eso es importante que en el amor de Dios nos mantengamos unidos y por el nombre de Dios perdonarnos unos a otros. Confiesen sus faltas unos a otros, dice Santiago. Eso le llamamos el pastoreo mutuo. Al apoyarse unos a otros, aconsejándose mutuamente sobre diversas situaciones, es el pastoreo mutuo. Habrá quien tenga más experiencia y podemos hablar con esa persona y esa persona nos ayudará o nos enviará con quien pueda ayudarnos, pero no nos va a dejar solos. Por amor a Dios y a su propia vida. Porque el amigo pone la vida por sus amigos, como bien lo explicó el Señor Jesucristo. Yo pongo la vida por mis amigos. Seamos amigos de Dios. Seamos perdonadores y olvidemos el rencor y la venganza y el odio y el resentimiento. Eso hay que dejarlo en Dios. El juicio completo es de Dios, no nuestro. Tampoco nos resintamos con nosotros, ni nos enojemos al grado de hacernos daño a nosotros, sino dejemos ese enojo, ese coraje, esa frustración en Cristo.
que Él juzgue nuestras vidas. Como dijo el rey David, Señor, mira dentro de mí a ver si hay pecado y dime de aquellos que me son ocultos, de aquellos que yo no puedo ver, pero que están ahí. Así nosotros también debemos orar para limpiar nuestras vidas, para corregir nuestros pensamientos, para que nuestros sentimientos y emociones sean corregidas y podamos aprender a manipular, a manejar, a gestionar nuestras emociones en la práctica del amor. Porque la práctica del amor cubre multitud de pecados. ¿De quién? Tuyos. Del que lleva el amor. Así como tú perdonas, serás perdonado. Si tienes misericordia, se te tendrá misericordia. Si tienes piedad, se te tendrá piedad. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Se hizo la lectura donde Dios habla acerca de por qué no le agradaba lo que el pueblo estaba haciendo. El pueblo estaba cumpliendo con la ley, con la letra de la ley, pero no con el espíritu. Sus bocas, como sus rezos, eran maravillosos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Por eso todo aquello que Dios había ordenado y que ellos estaban cumpliendo, para Dios era asqueroso, porque era una hipocresía religiosa. Así que por fuera se limpiaban, pero por dentro estaban corrompidos. Y Dios no quiere que seamos así, sino que tengamos sinceridad en nuestros corazones. Si queremos acercarnos a su trono. Y para que Él no haga con nosotros lo que hizo con el pueblo de Israel. Entonces, ¿queremos que Dios esté con nosotros o queremos que Dios nos abandone? No podemos vivir en una hipocresía religiosa, diciendo palabras buenas y bonitas y con un corazón desastroso y con una acción de vida desastrosa. No es congruente eso para Dios, ¿no? Dios quiere que crezcamos, aunque sea poco a poco, pero que crezcamos, que seamos esforzados y valientes, que no tengamos miedo, porque Él está con nosotros. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Y aunque acampe un ejército alrededor de mí, no temeré mal alguno, dijo el salmista. Y Eliseo, que vivió esa experiencia, no tuvo miedo cuando vio al ejército que venía a quererlo matar. Él no tuvo miedo. Llevó al enemigo hasta Israel, porque el enemigo no lo conoció. Y parcialmente lo cegó para que no vieran algunas cosas, hasta que estuvieron dentro de Israel, con todo el ejército de Israel a su alrededor, de esos enemigos. Y entonces el rey exclama, Padre, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los matamos? Eliseo dijo, no, denles de comer y denles de beber. En otras palabras,
háganles una fiesta, un banquete grande. Y le hicieron un banquete grande al ejército que estaba prisionero. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Lo que Jesucristo nos dijo: si tu enemigo tiene sed, dale de beber, y si tiene hambre, dale de comer. Y así lo hicieron. Y después de eso, les dijo: suelten, que se vayan a sus casas. Y aquellos hombres agradecidos regresaron a sus casas y nunca más perturbaron a Eliseo ni a su pueblo. Dios respalda su palabra, ¿entiendes eso? Si sabemos esperar. Y cuando vemos su palabra hecha y cumplida una y otra vez delante de nuestros ojos, nuestra fe es fuerte. Y lloramos de agradecimiento, porque es una verdad, tal como dice la Escritura, para que conozcan cuál sea la buena voluntad de Dios. El resultado de nuestra obediencia a Dios. El resultado es esa buena voluntad de Dios. Y cuando vemos esa buena voluntad de Dios en nuestras vidas frente a nuestros ojos, no podemos más que estar agradecidos, muy agradecidos, y querer más de Él, de ese pan de vida. Dispuestos a un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es nuestro culto racional, transformando nuestras mentes, adquiriendo los pensamientos de Dios para nuestras vidas y poniéndolo por obras contra viento y marea, dentro de nosotros mismos, contra los instintos naturales, hasta que sean sometidos, para que no haya guerra en nosotros. Y aprendamos a crear un paraíso en nuestras mentes, con la fuerza del Espíritu de Dios. Pues bien, vamos a meditar sobre otros versículos. Adelante, Marla. Muy bien. Dice así: hospédense los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ser hospitalarios, ser hospedadores. Ser hospedadores significa que recibirás con paz a las personas en tu vida, sin importar quiénes sean o cómo sean. No vamos a incomodarles. Les permitimos ser como ellos son. Ni vamos a sermonearles. Vamos a hablarles con nuestro ejemplo. Y cuando sea el momento, Dios nos dará la palabra justa para ellos. Compartimos la experiencia con ellos, una experiencia de vida.
cuando yo comparto con ellos, aquellos que conocieron mi antigua manera de vivir, ellos los veo admirados, admirados de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque yo no lo he hecho. ¿Y yo qué puedo hacer? Solamente mostrarme ante ellos cómo lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando somos hospedadores, no estamos murmurando de la gente. Si hacemos un comentario crítico sobre alguna situación, es porque somos capaces también de hablar frente a frente con la persona y decirle con amor las cosas, o con un razonamiento en la palabra de Dios. Yo no tengo que decirle, ¿y la palabra de Dios dice? No, puedo hablar sin decir lo que dice la palabra de Dios, pero estoy hablando palabra de Dios y eso yo lo sé. En los tiempos de Pablo no se hablaba de la palabra de Dios como hoy, con capítulos y versículos, para poder comprobar lo que estamos diciendo rápidamente. Por eso en uno de sus escritos dice, en alguna parte de la escritura dice, no estaba marcando ningún libro. Jesús también marcó la escritura, pero no dijo en qué lugar estaba. ¿Acaso no han oído ustedes, no han leído la palabra de Dios cuando dicen, ustedes son como dioses? Claro que lo habían leído, porque es parte de un salmo, pero él no marcaba la palabra, como el Salmo número 8, versículo X. No. Ustedes estudian la Biblia porque consideran que en ella está la vida eterna y ella habla de mí. Él estaba invitando a reflexionar, búsquenlo, estudien y verán que van a encontrar que ella habla de mí. Pero ellos estaban entenebrecidos en sus corazones. Ser hospedadores es aceptar a las personas como son y no querer convertirlas ni cambiarlas, sino compartirles nuestras vidas. Cuando compartimos nuestras vidas con ellos, entonces dicen, ¿cómo? ¿Que no eres cristiano? Bueno, así dicen algunos, pero ¿tú qué dices? Es que no actúas como los comunes, como la gente que yo conozco, no actúas eso. Que pronto te he visto bailar y aquellos no bailan. Te veo escuchando música común y aquellos no las escuchan. Y luego, es que el asunto aquí es la actitud del corazón, la actitud del corazón. El mundo manifiesta su necesidad de Dios a través de su música, manifiesta su espíritu enfermo a través de su música. El mundo no sabe que a través de su música, cuando la repiten porque no tienen defensas internas y no meditan sobre ella, están enfermando más.
están reforzando su enfermedad y no su salud. La diferencia es que cuando uno escucha la música, uno medita en esa letra. Y uno puede decir, oye, qué bonito poema, ¿no? Pero cuánta enfermedad hay en eso, ¿no? Podemos hablar del espíritu de codependencia, espíritu de adulterio dentro de la música. Lo mismo que en las películas. El mundo expresa su enfermedad porque es parte de la sociedad que nos rodea. Pero nosotros hacemos, como lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, no queremos que ustedes ignoren las artimañas del diablo. Cómo el diablo se sujeta en sus vidas. ¿Por qué ustedes le creen a él? Pero si yo escucho mentiras, digo, eso es una mentira. Eso no es cierto y eso no es amor. Porque lo que es contrario me ayuda a afirmar lo que es verdadero en mi vida. Es como un ejercicio. La enfermedad es la pesa que yo necesito para desarrollar el amor. ¿Cómo puedes aprender a ser paciente si no tienes dificultades? La tribulación produce paciencia. ¿Quieres tener paciencia? Tendrás tribulación, porque la tribulación produce paciencia. No, pues ya tengo tribulación. Ah, bueno, entonces produzca paciencia. Y la paciencia produce esperanza. Cuando nosotros tenemos una tribulación, cualquiera que ésta sea, y nos sujetamos a Dios, estamos aprendiendo a ser paciente cuando Él dice, quédense ahí, humíllense, bajo la poderosa mano de Dios, humíllense. Y humillarse es como decirle a una persona, recuerdo a un rey que escapó y llegó a una casa y venía huyendo. Llegó a una casa y una mujer que estaba sola le atendió. Le dio leche y eso y le dijo, escóndete ahí abajo de la cama. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse es como esconderme del mal en la presencia de Dios. Y Dios, cuando somos pacientes, producimos la esperanza en que Dios defenderá nuestra causa. Y al final, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por nuestra obediencia. Si ese proceso no lo comprendo, entonces, ¿cómo puedo sobrellevar las tribulaciones? Tengo que comprender el proceso que Dios me está diciendo. Escóndete en mí. Ven, humíllate aquí. Viene el enemigo, pero tú humíllate aquí. Escóndete en mí. Aprende a esperar en mí. Y el amor de Dios será derramado en tu corazón. La tribulación produce paciencia y la paciencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Y cuando pasamos el proceso, el amor del eterno Dios es derramado en nuestros corazones. Vivimos una experiencia que queda marcado en nuestro corazón y que nadie nos la va a arrebatar. Nadie puede quitarnos esa experiencia.
Alguien decía, es que tuve que regresar al primer paso. Pero es que el primer paso tienes que regresar diario, todos los días. Todos los días vivimos el primer paso. ¿Por qué? Porque necesitamos derrotarnos ante muchos eventos de nuestra existencia. No solamente por una cosa, sino ante muchas cosas. Necesitamos flaquear en la soberbia para ser humildes. Necesitamos entender y comprender de qué manera somos soberbios para poder aprender a ser humildes. Necesitamos derrotarnos. Alguien dice, bueno, pues es que las necesidades de la vida es comer, respirar y, bueno, sí, pero ¿quién de las necesidades de la vida no lo convierte en un pecado de codicia? El que come, 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 come por ansiedad y preocupación, etcétera, esa persona que está haciendo no se está alimentando para vivir, está haciendo un glotón, porque su ansiedad, su miedo, su temor lo quiere sacar sobre su Dios, que es la comida, la sensación que tiene de bienestar que le da la comida. Y que no, pues es que hay que tomar agua porque pues, hay que vivir y eso. Bueno, pues toma agua. Y luego resulta que bebes agua de más. O porque tienes sed, bebes otras cosas. Y la sed no se te acaba nunca. Entendamos pues que la enfermedad está en nosotros y que la enfermedad se forma cuando no sabremos dominar nuestras necesidades y que la enfermedad se forma por una multitud de deseos que vienen al humano cuando no sabemos manejar nuestras emociones. Seamos hospedadores, hospedemos en nosotros al Espíritu de Dios, haciendo lo que le agrada a Dios. Hospedemos al Espíritu de Dios para que nosotros también podamos hospedar con amor a las personas, comprendiéndolas, siendo hospitalarios. No burladores y escarnecedores, respetando a las personas en sus debilidades como en su fortaleza. Si ves a tu hermano en la fe cometer una falta, ora por él, ora por él, para que se dé cuenta de su error y cambie. Pero si la falta no es de muerte, explica el apóstol Juan. O sea, si no es una blasfemia contra el Evangelio de Dios. Pero si su falta es menor, ora por él. Y si lo ven hacer otra vez de nuevo esa misma falta, habla con él. Y si después de que hables con él, no entiende, invítalo con los ancianos. Y si a pesar de hablar con los ancianos, no quiere cambiar ese aspecto, entonces será
republicano y anatema, no será parte del pueblo. El proceso de llegar a ser hijos de Dios es sencillo, pero es arduo, porque hay que aprender lo que Cristo Jesús dejó como enseñanza básica para nuestra vida espiritual. Nos llamamos cristianos porque supuestamente pues practicamos las instrucciones o enseñanzas de Jesús. Lo que él dijo, no lo que él hizo, lo que él dijo. Él hizo sus obras, pero lo que él dijo, ¿qué dijo que haga yo? En el ministerio del apóstol Pablo, ¿qué dice Pablo que haga yo? Porque una cosa es el ministerio de Jesús en la tierra, para darse a conocer como el Mesías, y otra cosa es el ministerio de los apóstoles. Se forma diferente, se manifiesta diferente. Esa es la multigracia de Dios. Entender los tiempos y el por qué sucedieron esas cosas y entender por qué hoy en día Pablo está hablando de vencer al instinto natural, derrumbando todo argumento mentiroso dentro de nosotros mismos. Nuestras facultades mentales son poderosas en Dios para derrumbar todo argumento mentiroso que se levanta en contra de la verdad de Cristo. Detengan su pensamiento y verifiquen en sus enseñanzas para ver si está de acuerdo con ellas. Si no estás de acuerdo con ellas, hagan morir ese pensamiento. No lo practiquen. Pongan sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, porque este es tu culto racional, y transformen sus mentes con el pensamiento de Dios. Está hablando del proceso, del cambio de la personalidad y las cosas que nosotros necesitamos hacer para poder cambiar nuestra personalidad, como lo dicen los 12 pasos de recuperación. Por eso, durante muchos años, miles de años, ya existía la recuperación. Lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo Jesucristo. Y antes de eso, lo dijo el ángel del Eterno, lo dijo el Padre a través del ángel y lo dijo el Padre a través de Cristo. Las mismas cosas. Cómo sanar nuestro espíritu. Así es que no es nuevo, porque Abraham tenía un espíritu sano. Por eso fue el padre de la fe. Y Dios lo santificó y le dio honra y gloria a Abraham. Y Abraham le dio gloria y honra a Dios como su amigo. Bien, creo que es el tiempo. Hasta aquí llegamos con el tiempo y les doy gracias a todos ustedes por haber estado atentos. Eh, Voy a apagar la grabación para que sigamos en la parte donde ustedes van a compartir con nosotros su experiencia, esperanza y fortaleza. Y bueno, pues por acá
Marla va a estar coordinando y ella les dirá lo que hay que hacer. Voy a cerrar esta grabación. ¿Dónde está? Ok.